inteligencia emocional. Hoy vamos a ver la clase del 22 de julio y vamos a estar viendo la solución de conflictos. La vez pasada hablamos un poquito de los conflictos interpersonales, los tipos de conflicto, algunas soluciones, y hoy vamos a ver cómo podemos solucionar algunos problemas también. La vez pasada vimos soluciones ganar-ganar o negociaciones, ¿verdad? Otro tipo de soluciones. Hoy lo que vamos a ver es una técnica, bueno, una forma de resolver problemas, que se llama solución de problemas, que tiene varios pasos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando hay un problema? Está orientado un poquito a conflictos interpersonales, ¿verdad? Reconocer el problema, ojalá de la forma más inmediata posible, y tener una posición adecuada ante el problema. ¿Qué es reconocer el problema lo antes posible? Bueno, primero, ¿por qué es importante que sea lo antes posible? Muchas veces, cuando no lo reconocemos pronto, pues el problema tiende como a hacerse como una bola de nieve que se hace cada vez mayor. O por el contrario, a veces sin reconocer todas las cosas, actuamos tal vez muy impulsivamente, sin identificar bien cuál es el problema. Entonces, es importante reconocer el problema de una forma clara y precisa y que sea lo antes posible. ¿Cómo detectar que tenemos algún conflicto? Muchas veces lo vamos a saber por las emociones, no sé, nos sentimos tristes, incómodos, también algún problema que tengamos con otra persona, o sea, hay algún cambio en nuestro interior, ¿verdad? En nuestras emociones, o también en la parte de que lo estamos haciendo, se nos hace evidente porque hay algo que tenemos que decidir. ¿Cuál sería adoptar una posición adecuada ante los problemas? Primero, ser consciente de que puedes elegir cómo responderse. Entonces, nosotros a veces hay cosas que no podemos cambiar, ¿verdad? Que es la actitud del otro, el problema que está pasando, o sea, la situación en sí a veces no podemos cambiarla, pero sí cómo uno responde ante ese problema. Si uno se enfurece, si uno se queda callado, si uno no hace nada, eso sí está en nuestro control. Entonces yo diría que cuando hay un problema, identificar qué está en nuestro control y qué no. Y mantener una actitud de preferencia, ¿verdad? No una actitud como de ser exigente, de que la persona tiene que hacer esto, ¿verdad? Sino de preferencia, bueno, me gustaría, ¿verdad? Una actitud suave. Reencuadrar el problema, ¿verdad? Es tratar de verlo desde otras perspectivas, ¿verdad? De verlo a veces desde otro ángulo, de otra manera, tal vez desde que lo estamos viendo originalmente. Mostrarnos empáticos es muy importante si es un problema que tiene que ver con otra persona, y esto tiene, ¿cómo podemos mostrarnos empáticos? Bueno, no criticar, no reprochar, sino que tiene que haber una actitud de ponernos en los zapatos de las otras personas. Y aquí les puse como un ejemplo que a mí me parece interesante. Por ejemplo, si tenemos unas botas, ¿estas botas para qué nos sirven? Bueno, nos sirven para andar cuando hay un clima muy lluvioso, andar en los charcos, mucha gente como en la agricultura las puede usar, y entonces estos zapatos sirven para ese contexto. Luego tenemos otros zapatos que son las sandalias, sirven en la playa para andar en la casa, son cómodas y sirven para otro contexto. Pero imagínense que quisiéramos cambiar un poquito el zapato y tal vez en un clima así, ¿verdad? Donde hay mucho barro, usemos las chancletas. ¿Qué pasaría? No servirían para ese ambiente, nos resbalaríamos, se nos ensuciarían los pies, sería un desastre. Y lo contrario también, si queremos ir a la playa con ese calor, con esas botas. Entonces, ¿por qué les puse este ejemplo de ponernos en los zapatos? Porque tendemos a juzgar a las personas desde nuestra propia realidad y desde nuestros propios recursos. Tal vez uno puede decir, pero ¿por qué no hace eso? Que es tan fácil. ¿Por qué no dijo eso? Y tal vez esa persona es tímida y no tiene ese recurso. Está en otros zapatos, que tiene otras fortalezas, pero esa que nosotros tenemos, que para nosotros es muy fácil y muy común, para esa persona tal vez no lo es. Por eso les puse como el ejemplo de los zapatos, porque así somos las personas también. Tenemos habilidades diferentes, y las que son habilidades propias, pues a uno se le hacen muy natural, y por eso uno tiende a pensar que las otras personas también las tienen, pero no siempre es así.
Muchas veces las personas van a tener otras habilidades muy diferentes a las nuestras y hay que tratar de ponernos en los zapatos de las otras personas para ver por qué esa persona actúa de la manera que actúa. El paso 2 es formular el problema en una forma clara. Tener en cuenta que como que no solo existe nuestra perspectiva, sino también formular el problema en forma clara y teniendo en cuenta también la perspectiva del otro. Entonces, ¿cómo ven las otras personas? Puede ser la misma persona con la que tengamos el conflicto que tiene otra visión o también personas que no están implicadas, ¿verdad? Otras terceras personas. ¿Cómo se vería este mismo problema en 5 meses, en 1 año, en 5 años? Eso también nos da otra perspectiva, ¿verdad? A veces tal vez uno puede ser un problema muy grande de algo que usted sabe que no es en 5 meses, en 1 año, ya eso va a perder su valor. Considerar tus objetivos, tus deseos, tus necesidades y las repercusiones del problema en otras áreas de la vida de uno, como en las relaciones con las personas, en nuestra economía, en nuestra salud física o mental. Entonces, es como considerar este problema que yo tengo, qué tan importante es y cuál es el impacto en otras áreas de mi vida. Y formular las siguientes preguntas. Esas propias. ¿Por qué esta situación es un problema para mí? ¿Cuánto me preocupa esta situación del 0 al 10? ¿Qué tendría que ocurrir para que esto deje de ser un problema para mí? Entonces, les voy a poner esta presentación de esta clase, la hice con un ejemplo. Entonces, que el esposo no ayuda en las tareas domésticas y la pasa la mayor parte del tiempo con sus amigos. Digamos que poniendo de ejemplo esto que les traje hoy. Entonces, el ejemplo, mi esposo no ayuda en las tareas domésticas y la mayor parte del tiempo libre la pasa con sus amigos. Vamos a hacer estas mismas preguntas. ¿Por qué esta situación es un problema para mí? Mi marido pasa casi todo el tiempo, no ayuda en las tareas comunes y discutimos constantemente. Esa sería la respuesta a esa pregunta. ¿Cuánto me preocupa eso entre el 0 y 10? A esta persona le preocupa un 8. ¿Qué tendría que ocurrir para que esta situación deje de ser un problema para mí? Que pase más tiempo conmigo, que colabore en las tareas, que podamos dialogar más sin pelearnos. Esas serían las respuestas a las preguntas viéndolo desde el lado de la esposa. ¿Cómo veo el problema? Entonces, mi esposo no ayuda en las tareas domésticas y pasa la mayor parte del tiempo. Esta la hice, la repetí, esta diapositiva. Después, la siguiente es cómo intenta comprender cómo ve el problema la otra parte. Entonces, las mismas preguntas, hablarlo con la otra persona si se puede, y si no se puede, pues lo hacemos en base a también lo que creemos que nos podría contestar. Mi esposa siempre está de mal humor y criticándome por todo, por lo que me veo obligado a alejarme de ella para evitar peleas. Además, me pide que haga demasiadas tareas y después de mi jornada de trabajo me quedo con pocas fuerzas. ¿Por qué esta situación es un problema para mí? Mi esposa está siempre enfadada y criticándome por todo. Me veo obligado a alejarme de ella para evitar peleas. Insiste que le ayude en las tareas caseras, pero trabajo demasiadas horas y no tengo tiempo ni fuerzas para hacerlas. ¿Cuánto me preocupa este problema del 0 al 10? El esposo le preocupan 6. ¿Qué tendría que ocurrir para que esta situación deje de ser un problema para mí? Que mi esposa esté de buen humor y deje de criticarme constantemente, que me exija, que no me exija, perdón. Un momentito. Que no me exija hacer más tareas de las que puedo, que pase más tiempo conmigo y que podamos dialogar sin pelearnos. Esto es un poquito el punto de vista del esposo. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Tratar también de, cuando sea posible, intentar llegar como a una definición común de este problema. Entonces, este es un ejemplo de una definición común.
dificultad para comunicarnos en forma positiva, ambigüedad en cuanto a las tareas a llevar a cabo, ¿verdad? Unos creen que que debe hacer unas cosas y el otro otras, expectativas discrepantes o diferentes acerca del comportamiento del otro, qué tiene que hacer mi esposo, qué tengo que hacer yo. El esposo creía que como él trabajaba más horas, ella se encargaba de las tareas caseras, pero la esposa consideraba que él tenía que responsabilizarse también de esas tareas. Es un poquito un conflicto de roles, como lo habíamos visto la vez pasada, que hay varios tipos de problemas. Una vez conseguido el acuerdo en la definición del problema, es más fácil tener claridad en qué se necesita de ambos para solucionarlo. Entonces, ese es el primer paso, ¿verdad? Definir problema. Y poder tener también, a veces uno busca información, hace esas preguntas, también tratar de ver la otra parte y luego vamos a crear alternativas para solucionar el conflicto. Después de clarificar el problema, ver qué es y en lo posible encontrar una definición común del mismo, este tercer paso supone hallar alternativas potencialmente eficaces para solucionarlo. O sea, aquí lo que podemos hacer es hacer una lluvia de ideas, o sea, buscar como las posibles soluciones. Conviene considerar el mayor número de alternativas posibles, incluso aunque a la primera vista parezcan que son descabelladas, y esto es importante porque la creatividad es buena en el sentido de que muchas veces tenemos algunos problemas en los que uno se le ocurre como una solución y ya, y entonces esas soluciones a veces no son tan efectivas. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar más y tomamos un poquito de distancia, podemos encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, por eso uno trata de hacer una lluvia de ideas tratando de ni siquiera pensar como en la situación, sino entre más se me ocurran y más variadas y más diferentes es mejor, como para no tener esa presión de que hay que solucionarlo. Entonces, podemos ver las alternativas en el ejemplo desde el punto de vista de la esposa, desde el punto de vista del esposo y tratar de verlas desde un punto de vista también las alternativas que pueden ser desde la perspectiva de ambos o en común. ¿Qué podemos ver? Entonces, desde la perspectiva de la esposa, aceptar la compañía de un amigo que se interesa por ella para sentirse más valorada, separarse del esposo, dejar las tareas de casa sin hacer, buscar ayuda externa para algunas tareas, irse una temporada a vivir con sus padres, amenazar al esposo con dejar la relación si él no cambia. Desde el punto de vista del esposo, ¿qué alternativas tiene? Pasar más tiempo fuera de casa, buscar ayuda externa para algunas tareas, que la esposa tome medicación para estar menos irritable, tener más atenciones con ella, por ejemplo, haciéndole pequeños regalos, irse una temporada a vivir con sus padres, amenazar a la esposa con romper la relación si ella no cambia de actitud. Esta es la visión de uno y la visión del otro, pero algunas que podrían ser en conjunto, desde el punto de vista de ambos, buscar ayuda de un terapeuta, buscar ayuda externa para algunas tareas y llegar a un acuerdo para organizar el resto, hacer más actividades agradables juntos, leer un libro sobre los problemas de pareja y comentarlo en común para mejorar la comunicación y dejar las tareas de casa sin hacer. Esas serían como algunas de las alternativas que entre los dos podrían hacer. ¿Qué sigue ahora? Tratar de evaluar las alternativas y elegir la mejor. Entonces, recordar que para evaluarlas y para todo el proceso siempre es bueno ser asertivos, ¿verdad? No agresivos, que es como confrontativo, agresivo, con palabras fuertes, ni inhibidos, ¿verdad? Quedarnos callados y que sea la otra persona la que elija, porque al final ya la persona cuando guarda, llega un momento en que explota. Entonces, buscar soluciones que sean como ojalá ganar, en que las dos partes ganen. Y bueno, vamos a evaluar entonces las ventajas y las desventajas. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, primero la viabilidad, es decir, si es demasiado difícil de realizar, si parece probable que se resuelva el problema, o sea, si es algo realizable, esta alternativa, digamos, la alternativa es pagarle una empleada, y si no tengo plata para pagarle no es viable, no se puede hacer.
sus repercusiones en otros objetivos importantes, si mejoraría o empeoraría la relación con personas importantes para mí. O sea, si yo pongo esta alternativa o esta solución, ¿qué pasaría también en otros, para mí, en otros contextos, ¿verdad? ¿Qué pasaría en la relación de esta persona? Pero después sería un impacto no deseable, ¿verdad? Porque después ya uno sí quisiera y fue pues tal vez del momento. Su eficacia para resolver el problema, si es una solución que realmente puede resolverlo satisfactoriamente para las dos partes implicadas, o si es una solución que a corto plazo me va a ayudar, pero a largo plazo va a ser un problema mayor. Entonces, todo eso hay que considerarlo para evaluar las alternativas. Ahora les voy a poner con el ejemplo que les puse las ventajas y las desventajas de dos de las soluciones. Hay unas que uno las puede tal vez descartar, pero otras tal vez, digamos, a plena luz. Digamos, por ejemplo, tomar medicación, que era una solución de él, que ella tome medicación, o sea, ni siquiera se sabe si la necesita, si está dispuesta, ¿verdad? Entonces, esas no, ¿verdad? Y bueno, y aparte que no era en conjunto. O dejar las tareas sin hacer, y en algún momento pues habrá que hacerlas, porque habrá que limpiar, habrá que lavar los platos, entonces esa no es una alternativa tan realista. Entonces, por ejemplo, separarnos. ¿Cuáles serían las ventajas de esa situación? No pelearíamos, podría encontrar a otra pareja más adecuada, tendríamos más libertad para hacer lo que queremos. Esas serían las ventajas que la persona ve en ese momento. Las desventajas, nos sentiríamos más solos, lo pasaríamos mal, pérdidas económicas y podría perjudicar a nuestros hijos. Y también como uno dice, bueno, sí, podría encontrarme una pareja mejor, también podría encontrar otra pareja peor, ¿verdad? Entonces eso es como algo que la gente a veces no considera. La segunda alternativa, seguir juntos y trabajar y tratar de llevarnos mejor. ¿Cuáles serían las ventajas de esa solución? Sería menos estresante, sería mejor para los niños, tendría ventajas económicas. ¿Cuáles serían las desventajas? Quizás no consigamos mejorar la relación, estamos muy hartos el uno del otro y tendríamos menos libertad. Entonces, un poquito es como poder ver las ventajas y las desventajas y contrastarlas. Inclusive podríamos ponerle a veces hasta una calificación. ¿Qué tan importante para mí es, del 1 al 10, es sentirme solo? Entonces ahí podría ponerle un valor a cada una de las ventajas y desventajas para ver. Pues luego le sumamos, hacemos una suma, digamos que positivo sale 100 y negativo en separarnos, y negativo sale 20, entonces esta opción es 80. Si hacemos lo mismo con la segunda opción y es 100, pues en un valor como numérico sale más alto. Bueno, pero eso es como algo ya opcional. Y después, el siguiente paso sería ejecución o puesta en práctica y evaluación de los resultados. Después de ponerla en práctica, se evalúan los resultados obtenidos para comprobar si hemos conseguido los objetivos propuestos y, por tanto, si el problema está resuelto. Cuando no es así, entonces tenemos que revisar la definición del problema, tal vez no lo definimos bien, la alternativa elegida, tal vez no fue la alternativa mejor, o los pasos para aplicarla y repetimos el proceso desde el punto que sea necesario para resolver el conflicto de forma satisfactoria. Entonces, lo que hacemos es, si no se solucionó, pues repetir un poquito el proceso. Espero que les haya un poquito servido. La idea es tratar un poco también de hacer nosotros lo mismo, ¿verdad? De cuando tenemos un problema, no actuar de forma impulsiva, ni también de forma muy rápida, sino que es hacer los pasos, ¿verdad? Hacer esas preguntas que les dije, bueno, definir cuál es el problema, contestar las preguntas de por qué, desde mi punto de vista, cuál es el problema, qué tan importante es para mí, cómo creo que tendría que solucionarse, ¿verdad? Seguir todos estos pasitos, hacer una lluvia de ideas, poner las ventajas y desventajas, decidir una, luego implementar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo implemento y veo si resultó o no, y si no resulta, pues empiezo otra vez el proceso.
Esa sería una forma menos impulsiva para poder resolver un poquito los problemas que tenemos, porque acuérdense que cuando uno no actúa a tiempo, a veces ya está decidiendo no hacer nada y se puede hacer el problema peor. Identifique sus problemas, pero dele poder y energía a las soluciones. Así como les dije yo antes, no hay que resolver no hay que dejar mucho tiempo sin actuar, tampoco hay que actuar muy rápido, ¿verdad? Porque tal vez no tenemos claridad de toda la información que tenemos o todos los recursos, y sobre todo si emocionalmente estamos muy alterados. Hay que esperar un poquito a veces a tener calma para tomar la decisión más racional y mejor para nosotros. A veces tal vez usted tiene la relación, está muy enojada y termina la relación y después se da cuenta que tal vez ese no era el mejor camino. O tiene una situación económica y va y pide un préstamo y después se da cuenta que no puede pagarlo y pierde la casa, por ejemplo. Entonces hay que tratar de buscar no solo la solución bien a corto plazo, sino a largo plazo, y ojalá que con la razón y no tanto con la emoción. Eso sería por hoy. Muchas gracias. Bueno, tenemos otros ejercicios que yo se los voy a mandar un poquito por también en el chat de la clase.